El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga, dice el Señor. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio del día de hoy con el Padre Eudis Medina. Vamos a iniciar invocando la presencia de la Santísima Trinidad, diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús y se retiró con sus discípulos a la orilla del mar. Lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Entonces, a causa de la multitud, encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca. No lo fueran a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlos. Y los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. Vamos a darle gracias al Señor por el don maravilloso de la vida, por este día que nos ha regalado, por su amor, por su bondad, por su misericordia. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros. Gracias, Señor, por darnos esta maravillosa oportunidad. Gracias, Señor, porque podemos contemplar la luz del sol. Gracias por el aire que respiramos, por la tierra que pisamos, por los alimentos que han llegado y que llegan a nuestra mesa. Queremos alabarte, bendecirte, darte gracias, porque tu compasión con nosotros es grande, es inmensa. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Bendito, alabado y adorado seas, mi Jesús. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias de una manera especial por nuestra familia, por esa hermosa, maravillosa familia que nos has regalado. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos poder disfrutar de nuestra familia. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Bendito, alabado y adorado seas, Padre bueno, Padre de bondad, Padre de misericordia. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio del día de hoy. Encontramos el Evangelio de San Marcos. Y dice: en aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Fíjense cómo la gente seguía al Maestro. Esto significa seguir la sana doctrina del Maestro, no las doctrinas que presenta el mundo, no, Señor, sino la verdadera doctrina. La gran pregunta es: ¿a quién seguimos nosotros? Porque hay gente que siguen a cualquier inspirado. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Recordemos lo que dice el profeta Jeremías. Por acá tengo la Sagrada Escritura a la mano. Vamos a buscar al profeta Jeremías, capítulo 14, versículo 14. Nos dice lo siguiente: Yahvé me respondió: estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Yo no los mandé.
ni les di órdenes, ni les hablé. Falsas visiones, adivinaciones sin cometidos, sueños de su imaginación. Eso es lo que profetizan. Entonces fíjese, ¿no? El Evangelio nos dice que a Jesús lo siguió una gran muchedumbre. Seguían al Maestro, estaban escuchando a Jesús. Hoy en día, ¿a quién seguimos nosotros realmente? ¿Seguimos a aquella verdadera iglesia fundada por Cristo el Señor? ¿O seguimos a cualquier iglesia por allí inspirada en los hombres? A cualquiera que se hace llamar enviado de Dios, apóstol, profeta, pastor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién seguimos realmente? Y muchas veces tenemos excusas, ¿no? Decimos, no, es que yo no sigo la iglesia católica, yo no estoy en la iglesia católica, porque es que los curas, es que los sacerdotes son esto y esto y esto y esto. Sí, es que los sacerdotes son pecadores, eso no se puede negar, porque dice la palabra, carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1, vamos a buscarla aquí en la Sagrada Escritura, para que escuchemos directamente de la palabra de Dios, ¿qué nos dice sobre los sacerdotes? Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1, dice textualmente, todo sumo sacerdote, escuchen, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y le piden representarlo ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por eso decimos, ¿no? ¿A quién seguimos realmente? Porque siempre en la iglesia decimos recordar que seguimos a Cristo, seguimos al Señor, que estamos en la iglesia no por el sacerdote, estamos en la iglesia de Cristo, por el Señor. El sacerdote es un mero instrumento, como dice la carta a los Hebreos, ¿sí? Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. O sea, es una persona también envuelta en pecado, en miseria, claro que sí. Porque el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice claramente, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Y luego dice, por esta razón debe ofrecer sacrificio. ¿Por cuál razón? Por los pecados. Por los pecados. Por esta razón debe ofrecer sacrificio por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Fíjense que el sacerdote cada vez que ofrece la Eucaristía, la ofrece primera intención, es por el perdón de los pecados propios y por el perdón de los pecados del pueblo. Esa es la intención de la Eucaristía. Y lo dice la carta a los Hebreos. Y luego dice, pero nadie se apropia esta dignidad. Nadie puede decir, es que el Señor anoche me regaló un sueño y me dijo que yo ya era sacerdote y voy a fundar una iglesia y voy a ser cura. No. ¿Por qué? Porque la iglesia confirma la llamada de Dios. Somos llamados por Dios, pero confirmados por la Santa Madre Iglesia. ¿Por qué confirmados por la Santa Madre Iglesia? Porque dice la primera carta de Timoteo que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Lo dice la primera carta del apóstol Timoteo. Por eso la llamada de Dios es confirmada por la iglesia. Ya dice la carta a los Hebreos capítulo 5, versículo 4, pero nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice, tú eres mi hijo, te he dado vida hoy mismo. Y en otro lugar se dijo, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Y fíjense que cuando leemos el libro del Génesis, en el capítulo 13, si mal no recuerdo, del libro del Génesis, nos viene a narrar a nosotros cuál era lo que hacía, qué era lo que hacía Melquisedec, capítulo 14. En el capítulo 14 dice, versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y
bendijo, dice la palabra, ¿no?, a Abraham. Entonces, fíjense, el sacerdote ofrecía pan y vino desde siempre. Ahí está Melquisedec desde el libro del Génesis. Por eso Cristo, cuando entregó su vida, cuando iba a entregar su vida, cuando hizo la predicación, cuando estuvo en esta tierra, Cristo le dijo a sus apóstoles, tomó pan y les dijo, este pan es mi cuerpo. Tomó vino y dijo, este vino es mi sangre. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, vamos a escuchar claramente cómo el Señor nos dice, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna. O sea, lo dijo el Maestro, lo dijo el Señor. Por eso vuelvo otra vez al Evangelio que hemos escuchado. ¿A quién seguimos realmente? ¿A quién seguimos? Porque da tristeza como ver a muchos que supuestamente se llaman católicos, pero salieron de entre nosotros, ¿sí? Se fueron, se convirtieron muchas veces en herejes, porque eso es lo que hacen esas personas. Cuando se separan de la Iglesia Católica, de la verdadera fe, apostatan de la fe, apostatar de la fe, y se dejan llevar por espíritus seductores. ¿Dónde encontramos eso? Si mal no lo recuerdo, en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 15, si mal no lo recuerdo, vamos a escucharlo, versículo 1, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, nos lo dice claramente, dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos, fíjense lo que dice la palabra de Dios, ¿no? El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Algunos renegarán de la fe. ¿Quiénes son los que reniegan de la fe? Aquellos que dicen, es que cuando yo era católico, mentiras. Porque un verdadero católico, por ejemplo, sabe que en la iglesia se da curso bíblico, por ejemplo, se da formación bíblica para que nosotros aprendamos la verdadera doctrina. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo tiene una doctrina. Porque si nosotros no aprendemos la doctrina de la iglesia de Cristo, entonces se dejarán llevar por las doctrinas diabólicas. Ya lo vamos a escuchar bíblicamente para que no vayan a decir que es el padre el que lo está inventando o es el cura el que lo está inventando. No, está en la palabra de Dios. Entonces, fíjense, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores. Aquí vemos claramente, ustedes han escuchado cuando dicen, no, es que el Espíritu me habló, el Espíritu me dijo, es que el Espíritu me reveló tal cosa. Sí, pero es que una cosa es el Espíritu de Dios, otra cosa muy distinta es el espíritu seductor. Porque este mundo también está lleno de los espíritus del demonio. Y si no me lo quieren creer, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, del Apocalipsis, capítulo 9, para que vea cómo lo vamos a ver. Capítulo 9, versículo 14, si mal no lo recuerdo, nos dice claramente quién fue enviado a la tierra. Vamos a leerlo vamos a buscarlo, ya lo estoy buscando, lo estoy encontrando. Vamos a ver dónde, capítulo 12, es el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, versículo 9. Me equivoqué de número. Es el capítulo 12, versículo 9. Dice claramente lo siguiente: el dragón, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Entonces, fíjense, la tierra también está llena de los ángeles del demonio. Entonces, cuando en la primera carta a Timoteo, o cuando escuchamos a decir a la gente o a algunos, es que el Señor me habló a través del Espíritu y me dijo que hiciera esto, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque fíjense lo que dice la primera de Timoteo capítulo 4, ¿no? Versículo 1 en adelante. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Doctrinas diabólicas. Entonces hay que tener cuidado con eso,
porque aparecerán hombres mentirosos, con la conciencia marcada, con la señal de los infames. Esas son doctrinas diabólicas. Estos prohíben el matrimonio. Doctrinas diabólicas. Fíjense que hoy en medio de la sociedad, ¿qué quieren hacer? Acabar con el verdadero matrimonio constituido por Dios entre el hombre y la mujer. Eso es doctrina diabólica. Como cuando ustedes le dicen, los que tienen hijos, le dicen, no bauticen a los niños. Eso son mentiras. Eso no está en la Biblia. Eso, ¿sabe cómo se llama? Doctrina diabólica. Porque resulta que en la palabra de Dios, en la Biblia, no hay un solo versículo, ni un solo capítulo que prohíba el bautizo de los niños. En cambio, sí hay muchas citas bíblicas donde atestigua que se bautizaban familias completas. Y familias completas incluía a los niños. Es más, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, dice que esta promesa de recibir el Espíritu Santo y el perdón de los pecados es para ustedes los adultos y para sus hijos. Y les invito para que lean todo el capítulo 2 y se den cuenta que esa promesa era a través del sacramento del bautismo. Por eso, queridos hermanos, fíjense cómo comienza el Evangelio, ¿no? En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre. ¿A quién seguimos nosotros realmente? ¿A quién seguimos? ¿Seguimos a Cristo el Señor? ¿Seguimos al Dios vivo y verdadero? ¿Seguimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Y luego dice, al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén y de todas partes acudían a él. Dice, e incluso, dice al final, ¿no? Y los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Hasta los espíritus inmundos, porque es que los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios. Ustedes, fíjense, cuando encontramos doctrinas diabólicas que van en contra del querer de Dios, hay que estar atentos, hay que abrir el oído, hay que saber escuchar. Porque ustedes y yo no podemos seguir a cualquier autonombrado, cualquier que diga, es que el Señor me inspiró, es que el Señor me dijo, es que el Señor anoche tuve un sueño, tuve una revelación. Hay que tenga cuidado, ¿no? Porque hay espíritus inmundos, ¿sí? Y esos espíritus inmundos te van a conducir directamente a doctrinas diabólicas. Doctrinas que van en contra del querer de Dios. Doctrinas que van en contra de lo que Dios quiere, anhela y desea. Por eso hay que tener cuidado y saber si nosotros estamos en la verdadera iglesia de Cristo. Decimos claramente que la iglesia tiene dos condiciones. Una, que es santa porque su fundador es Cristo. Dos, porque es pecadora, porque al frente de la iglesia están hombres pecadores, porque Dios la instituyó en los hombres pecadores. Por ejemplo, en Pedro, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, nos dice claramente que el Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, está edificada sobre Pedro. Y para saber si estamos en la verdadera iglesia de Cristo, debemos darnos cuenta si esa iglesia tiene varias cosas que el Señor le dio. Por ejemplo, vamos a buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, y dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. A mi iglesia. Voy a hacer una pregunta, yo sé que ustedes tienen la respuesta. ¿Cuál es la iglesia que tiene más de 2000 años? La iglesia fundada por Cristo. ¿Y cuál es la iglesia que más ha sido atacada? La iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque todas las sectas que nacen, y cada día nacen millones y millones de sectas, cada día salen millones y millones de gente que se aprovechan del evangelio de Cristo para mentir, para engañar, para seducir a la gente. Son servidores nada más y nada menos que de las doctrinas diabólicas, con todo el respeto del mundo que se merecen, pero las cosas hay que decirlas y llamarlas por sus nombres y cómo son. Entonces se aprovechan de eso para engañar a la gente. ¿A quiénes van a engañar? A aquellos que poco conocen de la palabra de Dios, aquellos que poco conocen de la palabra de Cristo. Entonces fíjense, dice
El Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Ahora yo te digo, tú eres Pedro. ¿A quién se lo dijo? A Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre Pedro. Pedro es la piedra, es la base. ¿Cristo es la piedra angular? Claro que sí, la piedra angular es Cristo. Pero la base donde se edifica la iglesia es Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿Quiénes son los poderes de la muerte? Los poderes diabólicos, el demonio, que siempre ha atacado la iglesia, ataca a su sacerdote, ataca a la Eucaristía, ataca el bautismo, aquellos que dicen no, que no hay que bautizar a los niños, eso son simplemente doctrinas diabólicas. ¿Quién dijo que Jesús estaba presente en ese pan y en ese vino? Eso no hay que hacerlo así, ahí no está el Señor realmente presente, eso hay que hacer es un simbolismo, basta que tengamos jugo de uva y galletas o Coca-Cola y pan y con eso representamos la cena del Señor. ¿Quién le dijo a usted eso? Si Jesús lo dijo claramente. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. ¿Y qué le dijo a sus apóstoles en las últimas cenas? Este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Y lo hizo a ejemplo del sacerdote Melquisedec, que ya lo vimos en el libro del Génesis, capítulo 14, donde vemos a Melquisedec que trajo para ofrecer en ofrenda el pan y el vino. Entonces, fíjense, y dice la palabra de Dios: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, primera cosa importante, o segunda, porque la primera es Pedro. La iglesia de Cristo tiene que tener una base, una cabeza, tiene que tener un guía fundamental. ¿Quién es? Pedro. Por eso el Señor lo coloca al frente. Y ahorita vamos a ver por qué el Señor lo colocó al frente. Segundo, tiene que tener las llaves del reino. Las llaves las tiene aquella persona que está a cargo cuando el dueño no está. Por ejemplo, si usted tiene una finca, una parcela, tiene una propiedad y usted va a salir de viaje, usted le entrega esas llaves al encargado, que en este caso viene a ser el mismo que el mayordomo. Entonces, y le da la autoridad y le dice: aquí entra quien a usted le abra y aquí sale a quien usted le abra, ¿sí? Si no está abierto, nadie podrá entrar, y si no está abierto, nadie podrá salir. Tiene las llaves. Entonces, lo mismo hizo el Señor Jesús con Pedro. Le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el maestro, lo estamos leyendo textualmente de la palabra de Dios. A ti te daré, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, le dio la autoridad. Entonces, la iglesia de Cristo no solo tiene una cabeza fundamental, un guía que es Pedro, sino que además tiene las llaves del reino. Además, tiene el poder de atar y de desatar. De atar y de desatar. Por ejemplo, tiene el poder para bendecir el matrimonio. Lo tiene la iglesia, no lo tiene cualquier persona. Por ahí el autonombrado que dice: no, yo los voy a casar. Esos matrimonios no existen. No existen. Esos matrimonios no son válidos. Me perdonan, pero no son válidos. Tiene el poder de desatar, es decir, perdonar pecados. Ya lo vamos a ver en otra cita, cuando el Señor dijo: a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados; a quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Ese poder lo tiene la Santa Madre Iglesia. Por eso, queridos hermanos, fíjense lo importante, ¿no?, que es que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Y simplemente hemos reflexionado en torno a las primer versículo de este evangelio, ¿no? Seguían al Señor mucha gente. ¿A quién seguimos nosotros realmente? ¿Seguimos al Señor o seguimos a autonombrados, a personas que se valen de la palabra del Señor para engañar a muchos? Por eso les invitamos a la formación. Hay que formarnos como verdaderos católicos. Hay que conocer la palabra de Dios. Hay que conocerla. Y termino diciendo que ¿por qué Pedro es la cabeza de la iglesia? Porque en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, recibieron ellos el don del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en muchas lenguas, y mucha gente les oía hablar en su propia lengua. Pero algunos que eran incrédulos se reían y decían que estaban borrachos. Eso lo encontramos en el versículo 13, 2 Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 13. Y en el versículo 14 dice: entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos. ¿Por qué dice que fue Pedro? Porque Pedro era la cabeza de la iglesia, era el representante que el Señor había puesto, era el que estaba al frente.
Si no, eso se iba a convertir en un caos y todo el mundo iba a hacer lo que querían, como pasa muchas veces en las sectas, ¿no? Cuando se pelean entre ellos, entonces viene otro y funda otra y le pone nombre distinto y comienza a decir, esta es la iglesia del Señor, esta es la iglesia de Cristo. No, eso no es así. La iglesia tiene una cabeza, un representante, y es Pedro. Ya lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, léalo, ¿sí? Pedro se coloca de pie, alzó la voz, porque él sabía que él era el representante. Es más, en otra cita bíblica, que no se las voy a regalar hoy, pero después se las digo, dice que el Señor, que Pedro le dijo, ustedes saben muy bien lo que hizo el Señor Jesús, que me nombró a mí, dice Pedro. Entonces, fíjense cómo hay que conocer la palabra del Señor. Queridos hermanos, que la gracia, que la bondad, que la misericordia del Señor nos acompañe ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. No olviden, queridos hermanos, no olviden que debemos seguir al Señor. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y les acompañe para siempre. Amén.